Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias nuevamente por poder reunirnos al calor y a la dulzura de tu palabra, que es dulce. Queremos rogarte que sea así para nosotros, como la miel, tu palabra, porque es tuya, es la que tú has dado a través, en este caso, de tu siervo Pablo, pero es tu palabra que le has revelado y nos gozamos en pensar que tú te ocupas de cada detalle, como veremos en tu bondad en esta reunión. Te damos las gracias, rogamos por los hermanos, para que tú guardes a tu pueblo y para que sea tu palabra la de esencial interés en nuestras vidas. Quedamos en tus manos, rogamos tu ayuda, la dirección de tu Espíritu y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ujú. Muy bien, seguimos en el capítulo 6, vamos a leer nuevamente, como la vez anterior, del versículo 1 al 9. Dice así, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahí nomás. Entonces, el verso 5 comienza el otro par, por así decirlo, en cuanto a trato, ¿ya? En, en ese mundo, en ese tiempo, en el Imperio Romano, pero también que podemos llevarlo ahora al tiempo presente, aquí entre los siervos y los esclavos, que era la forma en que se conseguían ellos la mano de obra a través de los esclavos que los compraban, ¿verdad? Y tenían cierto valor monetario. Pero aquí el apóstol está procurando de que ellos puedan ver otro valor, que es mucho más alto. En el tiempo presente podemos llevarlo al ver al siervo y esclavo, al trabajador, al obrero, aunque con ciertas distinciones, pero en el fondo la responsabilidad de cada uno es la misma. Se dice que en el tiempo del Imperio Romano habría aproximadamente 8 millones, 6, 8 millones en el Imperio Romano en general de esclavos. Está hablando de todo lo que tiene que ver con su dominio en ese tiempo, en el tiempo que escribe el apóstol Pablo. Y aquí tenemos que recordar que está escribiendo desde la cárcel. Y desde la cárcel el Señor le está revelando y está tomando eh, estos puntos que nosotros estaríamos solamente ocupados de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor en la cárcel. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor no me libra? ¿Por qué el Señor no me saca? Para estar con mi familia, con mis amados. Pero Pablo no, po. Él sabe, ¿verdad? Y lo dice en Filipenses, que no sería avergonzado y que sería librado. Pero entre tanto, él sigue sirviendo. Y también en Filipenses está hablando que él es como una apertura para que los demás puedan animarse al Evangelio. Imagínense, estando preso. Entonces aquí estos temas él lo está abordando con una madurez extraordinaria. No significa que no se estaría ocupando de su situación, lo dice ahí en Timoteo, que se está ocupando de eso, de sus cosas, pero él nunca ha dejado de servir al Señor y lo hace así, de esta manera, a través de estas revelaciones que Dios le da y que palabras hermosas como estas
de exhortación, de reconocer el señorío del Señor, que como podemos ver aquí en el caso de los siervos y de los amos y de los siervos o esclavos, y él lo toma de una manera que deja atrás todo, o en la mano del Señor, la circunstancia en la cual él se encuentra. Incluso, miren, podemos ver, aprovechar adelantando un poquito, en el verso 18 del capítulo 6 para ver más o menos cuál era el espíritu del apóstol Pablo estando preso. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, estar totalmente despierto en la batalla con respecto a la oración. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca estaba preso, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con confianza, el misterio del Evangelio. Seguía sirviendo, por el cual soy embajador en cadena, aquí lo está diciendo, que con denuedo hable de él como debo hablar. La cadena era una circunstancia que él aceptaba, e incluso la muerte, pero dice que con denuedo hable de él como debo hablar. No importa la circunstancia. El siervo no termina su trabajo. No puede ser realmente siervo si deja todo porque en el fondo está en la cárcel o está en una circunstancia compleja. No significa que él no sufrió, no significa que un tiempo estaría desmoralizado, no lo sabemos, pero ahora está totalmente despierto a el lugar que Dios le ha dado como siervo de él mismo, como siervo del Señor. Esa es la circunstancia más o menos y nos llama la atención que esté ocupándose de puntos que pareciera que no debería estar ocupándose y aquí lo está haciendo para el testimonio y para el bien de aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces el verso 5 dice así, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y en la misma palabra exacta que aparece en el verso 1, hijos, obedeced, aquí, siervos, obedeced. Es decir, los siervos tenían que ser como los hijos, en este aspecto de oír abajo, ¿verdad? A los, en este caso, a los amos. Es decir, estar sometidos a los amos, pero realmente sometidos, totalmente convencidos de que ese es el lugar en que el Señor le ha puesto. Entonces, nosotros podemos ver que el trabajo del apóstol Pablo no era el terminar, ¿verdad? Con la esclavitud. No era ese su trabajo. No era ese su trabajo. La emancipación de la esclavitud no era ese su trabajo. Lo que sí, por causa del Evangelio, la esclavitud fue terminándose y el Evangelio, el hecho de que se hayan convertido muchos en ese tiempo, ayudó para que la esclavitud fuese de alguna manera terminada, la esclavitud de ese tipo, ¿ya? Pero eso no significa que en el apóstol Pablo estaba eso como principio. Lo otro es un resultado solamente, ¿ya? Que ayudó a que la esclavitud fuese terminada o abolida. Entonces, él no estaba preocupado, sino que aquí le exhorta en el estado en que ellos están. Mira, y que están mal, lamentablemente está mal interpretada. Primero a los Corintios 7, dice así, verso 20. Primero Corintios 7, 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. No está llamando a amotinarse, nada de eso. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, literalmente, liberto es del Señor, aunque siga siendo esclavo. Asimismo que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es decir, si ella estaba en una condición de esclavo,
ya que tenía su amo, que lo compró, etcétera, él dice que liberto es del Señor. Es decir, Dios no le dice escápate, arráncate eh, y deja de ser esclavo, no, porque Dios lo libera. Y después dice, asimismo, el que fue llamando siendo libre, es decir, no siendo esclavo, esclavo es de Cristo. Entonces el esclavo, que es el librado por el Señor en el sentido de que no le da responsabilidad, si en un momento dice, si puede hacerte libre, procúralo más, y podía hacerse libre pagando, a veces podían pagar su libertad, la compraba, así como lo compraron a él, porque les pagaban. A los siervos, a los esclavos les pagaban, ellos podían comprar su libertad, pero al comprarla no es para hacer lo que ellos quisieran, sino para ser esclavos del Señor. Entonces el apóstol Pablo nunca, él, desconoció lo que estaba sucediendo, que la esclavitud era una realidad. Pero de manera que eso no sabemos si él la preveía, que el cristianismo hizo que fuese librado, o por así decirlo, quitado del mundo o del imperio o de los imperios, que en la tierra en ese tiempo el romano fue el último, el cuarto imperio, eh, fuera abolido la esclavitud de esa forma. Entonces dice, no le quita la obligación a los siervos, siervos o esclavos. En realidad aquí está con un artículo. Los esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y tem- temblor. Entonces un esclavo a veces tenía labores administrativas también, pero seguía siendo esclavo. Entonces el llamado es a obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí está hablando a los esclavos creyentes, que cuando podían se reunían, ¿verdad? Cuando podían tener el permiso, lo que sea, o permitidos por su amo, podían reunirse. Y si no, Dios los liberaba porque no podían. Simplemente no podían ir. Pero sí, ellos podían dar un testimonio maravilloso delante en esa hacienda, porque eran verdaderas haciendas, la mayoría, algunas más pequeñas, solamente tenían esclavos para ciertas funciones del hogar, pero otros eran verdaderas haciendas, trabajo en el campo, etcétera, muy grandes. Y algunos tenían hasta cientos de esclavos, hasta 500 dicen algunos, una sola familia en su hacienda, muchísimos esclavos. Entonces dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Saben lo que uno piensa? Que marquen la diferencia, que marquen la diferencia, que demuestren que hay algo en sus corazones que antes no tenían, que la realidad de la nueva creación, de la nueva vida en Cristo se manifieste. Y en esas situaciones donde ellos quisieran ser líderes, pues, que tal vez para servir al Señor, pero dicen, no, ahí nomás, a menos que el Señor haga algo. Ahí siempre sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo lo hacen? Obedeciendo a sus amos terrenales. Y cuando dice amos terrenales es según la carne. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, porque tienen otro amo, que después va a decir que está en los cielos. Pero según la carne, ellos tienen sus amos y han de oír abajo, han de someterse a ellos para testimonio de esa nueva realidad. No patalear, no tratar de escaparse, no andar con la cara larga, nada de eso. Dice con temor y temblor. Entonces, ellos tienen que servir con respeto y temor. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo que tienen que hacerlo así, que no sirvan de mala manera, sino que Dios no necesariamente los va a librar, pero sí ellos pueden aún allí dar un testimonio. Y el apóstol Pablo, por la circunstancia, está dando el ejemplo estando en la cárcel. Y él no está quejándose. Pero el Señor ahí, en la misma cárcel, le abre puertas, de tal manera que al final de Filipenses dice que la casa de César os saluda. Es decir,
estando él en la cárcel, él predicó el evangelio y dio buen testimonio, ¿ya? Y obedeció porque estaba en una casa alquilada, está en una casa alquilada y él le hablaba a los soldados que algunos dicen en la historia que era cada 6 horas le cambiaba, entonces tenía 4 soldados en el día en que él les predicaba el evangelio. Y así se convirtieron muchos, porque él se estableció y reconoció que el Señor lo tenía ahí. Entonces, si es esclavo, el Señor me tiene aquí, aquí es de servirle de acuerdo a las posibilidades. Y aquí, ¿cómo tenía era el servicio? Obedecer a su amo de la tierra, ¿ya? O según la carne. Dice, con temor y temblor. Y además dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ah, ya tengo que obedecer porque el Señor me dijo que tengo que obedecer. No tengo que hablar porque Dios me dice que no tengo que hablar. O porque Pablo me dice que no tengo que hacerlo ya, no voy a hablar de malas ganas. No, pues tiene que haber una convicción para que su servicio sea un servicio libre y con poder. Miren, dice, con sencillez de vuestro corazón. Esa palabra sencillez es sin doblez. No aparenta lo que no es. Entonces, no poner una casa así, señor, sí, mi amo, y por dentro, me dan ganas de, ya, no, po. Ya, porque ahí íbamos buenos y ahí íbamos malos, siendo creyente incluso. Entonces, y lo dice después, con sencillez de vuestro corazón, sin doblez. Entonces, en el tiempo presente, cuando estamos en nuestro trabajo, sea cual sea, hemos de hacerlo bien, lo mejor posible. Porque siempre tenemos algo en que está sobre nosotros en la tierra. Pero el que está sobre todos es Dios, el Señor. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, si sirve, ¿verdad? De buen ánimo, sin mostrar una cara, pero en realidad por dentro lo único que quiere es escapar de ahí o no obedecer a ese hombre, a ese amo que es tan malo, en el fondo eso no es buen testimonio. Entonces nosotros hemos de servir así, nos cuesta a veces. Eh, yo ahora uno en lo personal trabajando en una cosa distinta, pero más de 30 años un trabajo que a veces era difícil. Habían jefes que eran horribles y uno fracasó una y otra vez. Pero aquí uno puede ver que eso está malo, que no debe ser así, de esa manera. Si no, hemos de servir, dice, con temor y temblor a los amos de acá y con sencillez de vuestro corazón, no con una cara que no refleja lo que hay en el corazón. ¿Ya? Y dice, como a Cristo. Y eso es lo que mata, po, porque tiene que servirlo como serviría a Cristo. Entonces tiene que pensar, bueno, ¿cómo yo serviría a Cristo? No, a Cristo sí, pero a este hombre no. Ya. Y capaz que tengan cierta razón, por supuesto, po, si hallamos que eran muy malos, po. Pero dice aquí que a él, al terrenal, tiene que servirle como a Cristo. Es decir, con sinceridad, con generosidad, que no oculta nada a la vista, nada oscuro, nada malo, nada que no sea de Dios, con corazones inocentes, a cualquier motivación impropia, pureza de intención. Entonces, eso es como, o sea, el corazón tiene que estar bien para servirle. Sí, señor, listo. Ya, ahí los esclavos, nosotros servirle, hacer nuestro trabajo como para el Señor, pero sabiendo que hemos de obedecer a ese amo y que Dios lo tiene autorizado. Dios lo autoriza. Miren, ¿eh? Entonces, sin careta, ¿ya? Sin doblez. Dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo,
a través de la dirección divina por el Espíritu de Dios, está diciendo cómo ellos deben de comportarse, cómo hacer la vida del creyente en una situación a veces tan dura, que a veces uno quisiera trabajar. Hay muchos que trabajan en la casa porque no quieren tener jefe, igual los tienen, pues ya, indirectamente pero los tienen igual, pero no tan ahí encima, pero igual se deben al jefe, siempre va a ser así. El punto no es escapar de eso, sino saber cómo hacerlo. Después dice, no sirviendo al ojo. A ver, espera un poquitito. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque en el fondo, a la postre están sirviendo a uno que mira las intenciones y lo oculto del corazón. Uno puede ocultarse ante los demás. Uno puede ser incluso muy malintencionado en muchas cosas, pero se oculta a los demás manteniendo su mala intención y el otro no se da cuenta. Pero aquí dice que no debe ser así, po, porque en el fondo él tiene que mirar a aquel que ve el corazón ante quien están todas las cosas abiertas. Mira, veamos un poquito un texto, aprovechar, ya que hablamos en... Espera un poquito, voy a verlo por aquí. El capítulo 4 de Hebreos, verso 12, para ver un poquito el hecho de que todas las cosas para el Señor están abiertas, no hay nada que donde Él no pueda llegar en su conocimiento pleno. Dice así, verso 12 capítulo 4 de Hebreo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios abre el corazón de tal manera que el corazón queda abierto a Dios, y Él conoce todo lo que hay ahí dentro. Y después dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada. Trata de esconder algo, no lo puede esconder. Nada. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y aquí la palabra tiene que ver con los sacrificios, cuando eran abiertos. Y eran abiertos los animales y quedaba a la vista todo su interior. Así ve Dios al hombre. Así que no podemos engañar a Dios. Dice, y todas las cosas, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces allí, en hebreo está mostrando la penetración, ¿ya? del poder de Dios de tal manera que nada podemos ocultar. Tenemos que guardarnos en nuestros corazones. Y si algo malo hacemos en nuestros corazones, reconocerlo y confesarlo, porque en el fondo Dios lo ve. Hay cosas que uno no se da cuenta, que son aquellos pecados, como le llaman, de omisión. Hay pecados de comisión y de omisión, por los cuales en el Antiguo Testamento había sacrificio u ofrenda para los dos tipos de pecados, para los pecados de comisión y de omisión. Por ejemplo, uno que es conocido es el caso de Job, que presentaba sacrificios a Dios por si acaso sus hijos hubiesen pensado mal o hubiesen pecado, es decir, de omisión, sin que sus hijos se dieran cuenta que habían pecado. Entonces él presentaba sacrificio por causa de los pecados de omisión. Los de comisión son claros, son aquellos en los cuales yo me doy cuenta, pero el Señor los ve todos, todos. Entonces dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, es decir, una cosa externa nomás, no para ser vistos solamente. Ah, ahí viene el jefe, ya, pongámonos a trabajar. Ya, pues todos se ponen a trabajar, se va el jefe y ya listo. Sigamos nomás con la fiesta. Sigamos conversando, sigamos comiendo. Y no se hace la tarea, la función. Yo me acuerdo, siendo creyente, que creo que en algún momento le acerté a ese punto, porque eh,
Muchos de los trabajadores no hacían nada, se ponían a conversar y yo seguía trabajando nomás, po. Sí, yo quería causar problemas de ellos, yo seguía haciendo mi trabajo. Y si después andaban corriendo a última hora, problemas de ellos. Pero yo me debía al Señor, sin entender esto bien, este texto, pero por supuesto uno se debe al Señor primeramente, después a los hombres, pero a los hombres en obediencia al Señor. Dice, no sirviendo al ojo para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, quedar bien con la gente, ¿ya? Hay algunos que son, por fuera son creyentes y cómo se está hablando, pero aquí está hablando de los creyentes que son, pero, tan risueños, amorosos, quiere caer bien a todos, pero en el fondo su corazón es malo. Y muchas veces lo hacen para no hacer las cosas que deben hacer. Y se sienten simpáticos y dejan su trabajo, en el fondo no quieren trabajar, no quieren responder. Y algunos jefes les compran, mientras presionan a los demás, a ese que es lindo, simpático, ¿ya? Pero también aquí tiene que ver con el hecho de los que hacen el trabajo cuando está a la vista, ¿ya? Del patrón o del amo. Pero cuando el amo, la vista del amo no está ahí, ya no hacen su trabajo. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Dice, sino como siervos de Cristo. Son aduladores para no trabajar. Pero también ellos se creen vivos, algunos, y no trabajan y escapan cuando el amo no está. Pero dice, sino como siervos de Cristo, de corazón. Entonces, ¿siervo de quién? Es el siervo aquí, el esclavo, primero de Cristo. Y cuando dice de corazón es de alma. De corazón es sumamente profundo, es sumamente interno, en donde se guarda lo que es la voluntad para llevar a hacer las cosas, el corazón. Pero el alma es la persona completa. Toda la persona debe entregarse a la obediencia y a un servicio veraz, verdadero. Porque aunque no esté el amo, está el Señor mirando. ¿Y por qué ese temor y temblor en cuanto a los amos terrenales, que en el fondo tiene que ver con temor y temblor al Dios que ve todo? Bueno, por el bien de aquellos que no conocen al Señor, por el bien de aquellos que que merecen un testimonio adecuado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso volvemos nuevamente, porque habla de un servicio y cómo deben actuar aquellos que ahora tienen la nueva vida y que son parte de la nueva creación y que son también, como dice en el capítulo 5, la parte del cuerpo, ya participante del cuerpo que es la esposa de Cristo. Entonces, todas esas realidades tienen que reflejarse en la vida, no solamente en palabras o decir lo que soy. Es verdad que son eso. Es verdad que son parte del cuerpo, es verdad que son salvos, es verdad que cuando venga el Señor van a ser llevados por el Señor. Pero eso también es importante, reflejar eso en la vida para que otros también sean rescatados y vean lo que Dios ha hecho en ese esclavo, en este caso. Entonces dice, no sirviendo al ojo, es decir, al ojo, a la vista del amo solamente, sino cuando el amo también está lejos, porque el Señor sí está cerca. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, de alma, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando se hace la voluntad o haciendo la voluntad de Dios, es que uno tiene que decidir, tomar una decisión y decir aquí, yo soy siervo del Señor y yo no debo seguir ni copiar la mala costumbre de servir al ojo del amo, porque soy siervo del Señor y el Señor está mirando siempre. Por tanto, yo cambio mi actitud. Ahora serviré a este hombre, a ese, me agrade o no me agrade, como al Señor. La cosa cambia. Entonces, hay una importancia con respecto al testimonio aquí de la nueva vida, de la nueva creación que se ha recibido en Cristo por medio de la fe en Él. ¿Ya? Entonces, miren, hay
palabra aquí que es sumamente importante, ¿ya? Esa palabra, agradar a los hombres, es una sola palabra, y esa palabra significa, eh, dice, a ver, espera un poquitito. Ya, no sirviendo al ojo. Esa palabra es con pureza de intenciones y a no sucumbir a las artimañas, a las intrigas, al engaño o a cualquier tipo de motivo vil. Cualquier tipo de motivo vil. Eso es sirviendo al ojo, solamente al ojo. Pero al final hay engaño, hay intriga, hay vileza en ese servicio, que es malo, que no es correcto. Solo para agregar. Entonces dice, verso 7. ¿Cómo debe ser? Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, aunque el Señor en un sentido está más lejos, ya, en un sentido, porque Él está en la gloria, en el fondo es el primero que tengo que mirar, a Él, y no a los hombres. Es verdad que sirvo a los hombres, pero mi servicio tiene que ser como al Señor y no a los hombres. El trabajo que yo hago. Entonces dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ya, voy a ver un texto aquí. Voy a confirmarlo y les digo. Entonces es Primera Timoteo 6:2. Primera a Timoteo 6:2. Para que lo anoten o lo vean. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Ahora, en Efesios no necesariamente son creyentes, todos los amos, en el caso del siervo, porque el siervo tiene amos creyentes y no creyentes. Eso es así. Pero aquí está hablando en el caso de que ahí sí entra en el tema de Efesios, porque podría tener un amo creyente. Dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. El famoso nepotismo, ya no, si mi hermano es el jefe, así que yo hago lo que quiero aquí, pues yo soy como jefe y empleado nomás, po. El nepotismo. El apoyarse en alguien que es cercano y que tiene autoridad, pero él mismo no la tiene, pero la adopta. Eso no es correcto. Entonces dice, porque el nepotismo es poner a la familia, pero dentro de eso hay algunos que se aprovechan del que tiene un cargo superior. Dice, si no sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces a los creyentes servirles bien, a los que son amos creyentes. A los siervos de ese tiempo, bueno, y ahora también, llevándolo al nivel de un empleado, de un obrero. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Oye, José, por favor, ¿puedes ir y llevar estos papeles allá al segundo piso? Ya, pásamelo nomás, voy a llevarlo. Ya, bueno, pásamelo nomás y para eso usted es el jefe. Ya, pásamelo. Ya, eso. La palabra ahí dice de buena voluntad, podemos decir con ánimo pronto y también con actitud positiva, una buena actitud. O sea, siempre así, po. Porque estoy sirviendo al Señor, no al hombre, po. Me agrade o no me agrade, pero es mi trabajo. Y si Él me está ordenando en cosas respecto o en cuanto a mi trabajo, yo tengo que responder, po. Si me está diciendo, oye, anda a lavarme el auto y no es parte de mi trabajo, bueno, ahí la cosa cambia. Y voy a un superior de ese superior y dice, "Oiga, me está mandando a hacer lo que no debo hacer y voy a ocupar un tiempo que debo de ocupar en mi trabajo. Por favor, dígale que me ordene cosas que corresponden a mi trabajo. Y eso está bien. Pero lo que corresponde a su trabajo dice, sirviendo de buena voluntad, ánimo pronto. Aquí estoy presente para hacer lo que corresponde a mi trabajo. Los siervos, está hablando aquí de los siervos que están ahí, eh,
el trabajando en la tierra, etcétera. Algunos, como decíamos, eran administrativos, tenían un trabajo más liviano, pero seguían siendo esclavos, pero tenían que estar atentos, con ánimo pronto, con buena actitud y además con actitud positiva. No estamos hablando del positivismo aquí, sino una actitud positiva de que, y lo que debe animarme a eso es que yo estoy sirviendo al Señor, pues no a él, pues. A él sí, pero es primeramente al Señor. Y por esa causa eso me anima a hacer un buen servicio a mi amo, sea siervo o sea creyente o no. Y si es creyente, dice, mejor, para que no se desanime. Porque a lo mejor si no le sirvo mejor al que es creyente, el creyente va a querer, va a tener que llamarme la atención y él no va a querer eso. Y eso seguramente lo va a poner en una situación difícil. Entonces, el creyente siervo le aliviana en un sentido el trabajo al amo creyente, porque en el fondo debería llevar una buena relación. Entonces, y para no ponerlo en ese problema, pues de tener que incluso echarlo del trabajo. El trabajo es un deber, y yo pongo notas mías aquí, dice, el trabajo es un deber y el hacerlo como para el Señor un privilegio y una bendición. Si todos miráramos así, trabajaríamos, hacer nuestro trabajo, tampoco hacer más de lo que se debe, pero hacer trabajo, cumplir con el trabajo como para el Señor, que es un privilegio y una bendición. ¿Qué cosa? Aquí está diciendo que uno, primeramente, esa labor la hace para el Señor. Dice, verso 8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, estando en la labor del trabajo de esclavo, en este caso, porque los amos todavía no aparecen, eso dice que según yo haga, recibiré del Señor. O sea, aquí no está hablando del pago, que es correcto también del amo, en cuanto a la esclavitud en ese tiempo, que también recibían, como decía, su pago porque tenían familia, muchas veces se casaban ahí dentro y tenían hijos, y en algún caso el siervo que amaba a su señor no se iba, sino que se quedaba sirviéndolo con su familia y recibía dinero para mantener o para la manutención de su familia. Y el tiempo presente es igual, tiene que ser la misma actitud, no tiene por qué cambiar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice, por supuesto aquí está en el ámbito de ese tiempo, pero nosotros tenemos la misma, hemos de tener la misma base, la misma actitud. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere. Entonces, ese sabiendo, ¿ya? Es un saber por intuición. O sea, si yo hago mal, yo voy a recibir mal, pues castigo y me van a castigar, me van a azotar y todo eso, ¿ya? Y porque yo hice mal, pues voy a recibir el pago. Si hago bien, voy a ser alabado. Y punto. Entonces, sabiendo por intuición, ya una cosa lógica, ese es un saber lógico, un saber que se da en su género, un saber general, no por experiencia, sino por general. Si yo me porto bien en la casa, me van a dar un dulcecito, me van a tratar bien. Si me porto mal, me van a mandar a acostar sin ninguna cosa, ¿ya? Castigado. Eso es un saber intuitivo, ¿ya? Por conocimiento general, de sabiduría general o de entendimiento general. Entonces dice, sabiendo que es causal, ya aquí es causal, ¿por qué? Porque el saber este va a tener un resultado, que el bien que cada uno hiciere, y aquí el bien es un poco o algo que uno, o lo poco o algo bueno que uno hiciere o que cada uno hiciere y que es condicional porque depende de lo que uno haga, dice, ese recibirá del Señor. Entonces, el pago que yo tengo que tener, el creyente aquí, en su mente, en su corazón, ese es del Señor. Ese es el primero, no el otro.
el otro es una cosa para lo temporal, pero el Señor va a pagar con respecto a lo eterno. Porque dice, sea siervo o sea libre. Y la palabra ahí, recibirá, que la palabra importante aquí, es una palabra que significa recobrará o recuperará. Entonces no hay pérdida. En ese siervo, esclavo, no hay pérdida, porque el Señor le va a devolver, ¿ya? De acuerdo a su servicio aquí en la tierra, le va a devolver el Señor según lo que él hizo. Mire, Colosenses 3:25. Colosenses 3:25. O 24, leamos en el 23, ahí empieza la frase, no importa que sea un poquito más larga, pero no es tanto. 3:23 de Colosenses dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En último eh, caso, se sirve al Señor. En última instancia, se sirve al Señor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. O sea, el Señor le va a pagar también, po, porque no hay acepción de personas. O sea, el Señor no es como el hombre, ¿ya? Que hace acepción de personas. Después esa palabra porque aparece al final en el texto. Él va a pagar a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. ¿Ya? Y en 2 Corintios, que es general, aquí habla el tribunal de Cristo y no va a ser bien para recordar un poquito lo que alguna vez estudiamos. Dice así, verso 9 de 2 Corintios 5, dice así, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, es decir, aquí, o en la presencia del Señor, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea, manifiestas, seamos manifestados ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, desde que creyó, sea bueno o sea malo. Ahí algunos van a perder, o algunos vamos a perder y otros vamos a ganar la recompensa. Entonces dice, verso 8, sabiendo por intuición que el bien o un poco o algo que cada uno haga, dice, o hiciere, por eso es un potencial, según lo que yo haga, por un subjuntivo y un potencial según lo que llegue a hacer. También tiene un sentido futuro porque todavía la cosa no está hecha. Pero si lo hiciere bien o mal, eso será a ese nivel, o de acuerdo a eso será la respuesta del Señor o la recompensa. O, como hemos dicho, lo que se recobrará o lo que se recuperará. Ese recibirá o recuperará del Señor, sea siervo o sea libre. Y cuando dice sea libre, está hablando de un siervo que ha recibido la libertad, ¿ya? Pero no es amo, pero sigue siendo un esclavo en un sentido libre o todavía esclavizado ante su amo. Verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Oh, lo mismo, pero si es mi siervo, yo hago lo que quiero con mi siervo. No, po. Pero que aquí está hablando de los amos creyentes. Y hacer lo mismo no es que le hagan caso al esclavo, sino que el trato y todo lo que hagan, lo hagan sabiendo que hay un Señor que está en los cielos, que es superior a ellos. Porque ese Señor tanto de ellos como de los esclavos aquí en la tierra. Entonces, muchos amos se toman atribuciones, pues, siendo creyentes, y se aprovechan de los creyentes, o podrían aprovecharse de los creyentes, porque son creyentes, y van a saber que el creyente va a hacer lo que él le diga. No, pues, ahí dice que no debe ser así. No debe haber aprovechamiento o pasarse de la raya, como se puede decir también, con respecto a su atribución como amo, ¿ya? O como jefe en este tiempo, etcétera. Aunque ahí era mucho más notable, más notorio. Entonces dice, y vosotros, amos,
haced con ellos lo mismo. ¿Qué significa eso? Bien, y vosotros, amos, ¿ya? ¿Ya? Dice, haced con ellos lo mismo. Es decir, ellos tienen que buscar también el bienestar de los siervos, sin dejar su lugar de amo, pero el bienestar de los siervos. Así como el siervo tiene que buscar el bienestar de sus amos y ponerse en su lugar también como esclavos. Entonces dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces, hay una cosa que tienen que dejar, y lo que tienen que dejar es lo que están haciendo mal. Y las amenazas a los esclavos, y en este tiempo al que está bajo su autoridad, dice, tiene que dejarlas, dice, dejando las amenazas. Y ese dejando no es algo en un momento, está en una forma en que está hablando de que tiene que hacerlo constantemente, dejar las amenazas. Es decir, no amenazar a los siervos, que puede ser creyente o no creyente, porque aquí está hablando del amo creyente, su responsabilidad, su lugar, y a quién se debe él también. Entonces dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Mire, podemos ver un ejemplo que me gustó a mí en Ruth. Ruth capítulo 2. ¿Ya? Ruth capítulo 2. Está por entre medio, a ver. Parece que ah, se me perdió en realidad. Voy a buscarlo acá. Entonces, allí está hablando de vos, ¿ya? Y dice así, pues, el 2:4, Ruth 2:4, dice así, está acá. Dice, verso 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, con respecto a Ruth, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Mire el trato, Jehová sea con vosotros. ¿Cómo los trataba Booz? Un gran temor de Dios. Su trato era extraordinario. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Es rebajarse eso del amo? ¿Es rebajarse tratar así al siervo? ¿Es ser espinita chupamedia? Ya, el, el que los siervos le respondan de esa manera, había una relación extraordinaria, que no distinguía, pero él era el amo y ellos eran los siervos. Pero estaba tan lleno del Señor, tan temeroso de Dios, lo uno y lo otro, que su trato era realmente extraordinario. Y dice, y vos, dijo a su criado mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Etcétera. Y después le permite que vaya detrás de los segadores y que la dejen tranquila. Era voz de un gran corazón, pero también de un gran trato y de un gran temor de Dios. Entonces dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, dejando constantemente las amenazas, sabiendo como intuición
intuitivamente que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y también es causal, ¿por qué? Porque dice, y que para Él no hay acepción de personas. Y acepción de persona, la palabra es mirar el rostro. Él no está mirando el rostro si a uno le cae mejor que otro. El Señor no obra así. Por tanto, dice que los amos tienen primeramente que dejar las amenazas, sino tener un buen trato. Si no haces esto, te voy a pegar. Si no haces esto, te voy a castigar. No. Simplemente el siervo tiene que saber lo que tiene que hacer. Y si no lo hace por sí mismo, no necesariamente recibiendo las amenazas del amo, le va a llegar. Por supuesto, si no está haciendo su trabajo. Pero la amenaza no debe existir. Es una mala actitud, porque son personas. Y él es creyente. Y si él trata así, su testimonio es malo. ¿Y dónde está? Este dice que es de Dios. Ch, es más malo que el natrio. Es malo, su trato es malo. Es, es, es brusco. ¿A dónde está el Señor en él? Entonces es importante que los amos creyentes tengan una buena trato para con sus siervos, para testimonio. ¿Sabe que hay creyentes que tienen negocios grandes o empresas y que son buenos creyentes y que, por ejemplo, invitan a los siervos a comer? Ya, vamos, ¿sabes? Vamos a almorzar, a comer algo especial ahora, y los junta y les predica. Y después, nuevamente, en algún momento, cuando se dé la ocasión, nuevamente los junta y les predica. Lo hace, usan su lugar como amos, y también que los siervos deben obediencia, de que ellos no solamente obedezcan a Él como su amo, sino también al amo que está en los cielos, que es el Señor. Y eso el amo lo tiene clarísimo. Pero el trato es bueno, y muchos de ellos se convierten porque el amo tiene muy buena llegada. Entonces dice, y que para Él, para el Señor, no hay acepción de personas. ¿Qué significa? Entonces, juzgar por el rostro o por las apariencias, ser partidista, es decir, tener cargarse más a uno que a otro, y a este no le digo nada, y al otro, que puede ser mejor trabajador o siervo, le doy duro. Tener favoritismo, eso no lo tiene el Señor. Es la traducción de una palabra hebrea que significa recibir o considerar una cara, preferir por apariencia, estatus, riqueza. Eso es, de ahí viene la palabra acepción de personas, que es una sola palabra. ¿Ya? Es rostro y acepción o diferencia, así es diferencia entre uno y otro. Lo repito. Entonces, la palabra acepción de personas que no hay en el Señor y que no debe haber en los amos, porque el Señor es un amo que debe ser considerado para que los amos terrenales hagan lo mismo. Dice, juzgar por el rostro, por apariencia, ser partidista, tener favoritismo. Es la traducción de una palabra hebrea que significa recibir o considerar. Una cara, preferir por apariencia, estatus y riqueza. Es lo que se hace en los juicios. Es lo que se hace en los juicios. Un juicio injusto porque se juzga de acuerdo a la apariencia. El Señor no va a hacer eso, sino Él ve el corazón de cada uno, sea siervo o sea esclavo. Entonces aquí está diciendo que los hijos deben obedecer a los padres en el temor del Señor. Dice que los padres deben de amonestar, ¿verdad? Criar en disciplina y amonestación del Señor. Están autorizados, pero que lo hagan del Señor, de acuerdo a su palabra. Los siervos dicen que deben de servir de corazón como al Señor o como a Cristo. Y los amos dice que el Señor, dice, de ellos es el Señor de ellos y vuestro. Entonces tiene que saber
que el Señor es de ellos, pero también es de los amos, porque los amos creyentes podrían pensar que eso es para los esclavos más que tienen que mirar al Señor y ellos no, porque ellos son los dueños. Y ahí era los amos, porque eran dueños de todo. Po. Aquí son los jefes que a veces los jefes los echan nomás. Y hay empresas que son del Estado y no son dueños, el Estado es el dueño, no ellos. Entonces, en el fondo, en todas circunstancias, donde está puesto para ser amos, tiene que reconocer al amo y también ser como el amo. Y el siervo, el esclavo, reconocer al Señor, que también supo ser siervo y esclavo y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, eso lo sabemos. Y obedeció a su padre, estuvo en obediencia siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas, porque Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Cristo, del Verbo. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Él es el Señor, pero él se estableció como esclavo. Entonces, él es amo, Señor, pero también conoció la esclavitud y el ser siervo del Señor, estando en obediencia. Entonces, él conoce las dos cosas, pero aquí es el amo absoluto, a quien tiene que mirar cada uno de estos grupos y también el marido y la mujer, siempre en el temor del Señor. Entonces, 5:21 lo dejamos como encabezamiento de todo esto que habla de la realidad y de la función y de cómo debe obrar y operar cada uno en su lugar en cuanto a la manifestación de la realidad, de la nueva vida, de la nueva creación, que tiene que marcar la diferencia con respecto a quienes no lo tienen todavía. El encabezamiento, sometidos unos a otros en el temor reverente, ¿verdad? De Dios. Un temor fuerte. De ahí viene la palabra fobia. Es un temor, terror a Dios. No puede el creyente vivir como quiera. Pero para eso se le proveyó del Espíritu de Dios, por el cual se le insertó la nueva creación y tenemos su palabra, que es la palabra de Dios para que el Espíritu pueda operar en nosotros en base a esa palabra. Muy bien, vamos a orar al Señor para terminar esta reunión. Oremos al Señor. Señor, una vez más te damos las gracias por permitir juntarnos y poder oír estas cosas, que nos hace bien recordarlas, porque somos olvidadizos. Pero queremos darte las gracias, que pueda esto estar en nuestros corazones, que pueda servir para ayudar en nuestras vidas de acuerdo a la situación de cada uno. Sea esposo, sea marido, sea esposa, sea marido, sea hijo, sea padre, sea siervo, sea amo, cualquiera, que sea todo en cualquier circunstancia para tu gloria y honra, y que podamos absorberlo y vivirlo para ser también de ayuda a aquellos que, aun siendo tuyos, no entienden estas cosas, y también para aquellos que aún no te conocen, y también para los que componen nuestra familia o los que están relacionados en un medio laboral. Queremos darte las gracias por tu palabra preciosa, que tú nos ayudes y nos animes y nos enseñes a cada uno y nos recuerde a cada uno tus verdades y que también podamos en tu bondad y en tu gracia poder ir entendiendo más y más estas cosas que, tiene que ver con tu palabra que es infinita. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas, muchas gracias.